Cordial saludo, tutora y compañeras. El día de hoy vamos a estar presentando, eh, dando respuesta a la pregunta que fue dada en la guía. En este caso, estoy acompañada junto con Gina Esperanza Romero Mayorga, Jamie Paola Pineda y quienes habla, Alison Daniela Beltrán. Hacemos parte del grupo 299 Psicología Política. En este caso, la pregunta que nos aporta o nos da la guía es ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir el escenario de violencia? En este caso, la socialización política es un proceso continuo y dinámico que moldea nuestra entidad política a lo largo de la vida. A través de nuestras interacciones sociales, adquirimos conocimientos, valores y actitudes que influyen en cómo percibimos y nos involucramos en la esfera pública. Desde la infancia, la familia, la escuela y los medios de comunicación siembran la primera semilla de nuestra conciencia política. Pero estas creencias pueden evolucionar y transformarse a medida que experimentamos nuevas realidades y nos enfrentamos a diferentes desafíos sociales. Por ejemplo, la socialización política puede contribuir a la construcción de enemigos políticos, es decir, de grupos o individuos que son presentados como una amenaza para la identidad o los intereses de grupo propio. Por ejemplo, hace unos años se estableció el M-19 acá en Colombia. Aunque ellos tenían un ideal de defender al pueblo, generaban de igual forma un ideal contrario, tenían una doble moral, porque mientras defendían al pueblo, masacraban al pueblo. Y esto generó conflictos e intereses bastante graves en la política colombiana, también en los procesos judiciales, afectando a miles de millones de personas, afectando a todo un país, lo cual marcó así la historia pues de nuestra nación. Le doy paso a mi compañera para que dé su aporte. Mi nombre es Gina Romero. Con respecto a la pregunta, mi concepto sobre de qué manera los procesos de socialización política contribuyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia. En la psicología política, los procesos de socialización juegan un papel clave en la construcción de la subjetividad política, en la configuración de actividades, valores, creencias sobre el poder de autoridad y las dinámicas sociales. Es por eso que estas se dividen en la construcción de subjetividad de política y en producción y reproducción de escenarios de violencia. La subjetividad política se refiere a cómo los individuos se entienden a sí mismos dentro del sistema político, sobre derechos, sobre sus deberes, sus posiciones y relaciones con el poder. Un ejemplo es, por ejemplo, una persona crece en un entorno donde se valora la práctica democrática y el diálogo. Es probable que se desarrolle una subjetividad política orientada a la cooperación y al respeto de la diversidad de la opinión. En cambio, en el contexto autoritario, donde el poder se ejerce mediante la acción, la socialización política puede llevar a una visión jerárquica y polarizada de la sociedad. Con respecto a la producción y reproducción de escenarios de violencia, en estos procesos de política también pueden reproducir escenarios de violencia, tanto simbólicos como físicos. Esto ocurre cuando la construcción de la subjetividad política se basa en discursos que justifican la exclusión, la marginación o el uso de violencia como un medio de resolución de conflictos. Por ejemplo, en un contexto de conflicto armado o dictadura, la socialización política puede normalizar la violencia como una forma aceptable de resolución de diferencias, donde los individuos interiorizan que la fuerza de autorización son las únicas maneras efectivas de ejercer un poder. Digamos en este caso, en Colombia, con su historia de conflicto armado, violencia política y desigualdad social, ofrece un marco concreto
para entender cómo los individuos se socializan políticamente con contextos de violencia, prolongando como un estilo de influencias en la legislación de resistencias a la violencia. Bueno, buenas noches, mi nombre es Jamie Paola Pineda y dando respuesta a la pregunta, podemos observar de que la socialización permite identidades políticas, a lo cual se puede comprender que las bases y valores de una comunidad pasan a ser de los integrantes como sus designios y formas de vida. A lo que entendemos de que si yo pertenezco a X o Y comunidad, voy a apropiarlo en mi vida, lo que me han enseñado allí y lo que realmente se está movilizando allí como un valor o como una identidad. A lo que podemos ver que si no están bien establecidas pueden generar actitudes de violencia, como ya lo han hablado mis compañeras. Vemos que en Colombia somos un claro ejemplo de esa situación, de que realmente cuando ya puede ser un buen sentimiento el que conlleve a generar y como conformar comunidades, pero si no están bien designadas, pues vamos a empezar a generar violencia, muertes de personas inocentes, estar como a la vanguardia de que si no es lo que ellos piensan, pues son ya pasan a ser parte como la forma de enemigos. Vemos de que esta como que esa coyuntura y ese enfrentamiento se da sobre todo en la ideología de razas, de creencias, donde esa violencia puede ser tomado como ese medio eficaz para alcanzar cualquier objetivo político, lo que nos lleva a decir si realmente yo no estoy bien ubicada en decir que tengo que tener el uso de esa empatía, de esa perspectiva de decir voy a ser un poco tolerante, yo puedo llegar a ser como un sujeto político, voy a volver a esa subjetividad en sí, algo violento y realmente que se sale de un contexto en donde podemos ver que siendo individuos somos totalmente diferentes y podemos pensar diferente. En este caso, pues quisiera añadir que también, pues gracias a la construcción pues, de esta subjetividad, pues hay un tema que se llama la deshumanización del otro, ¿sí? En esto se trata pues de las identidades políticas basadas en la oposición a otros grupos, que puede llevar a la deshumanización de otros grupos, facilitando así la perpetración de actos violentos en su contra, ¿sí? Por ejemplo, lo que llamamos hoy en día racismo, xenofobia. Por ejemplo, en nuestro país se cuentan bastantes migrantes. Generalmente, como no fuimos culturizados de una forma correcta y existe cierto rivalismo entre Venezuela y Colombia, que es el país más que más se encuentra en este momento con nosotros, y no tenemos la cultura em, pues, y los valores y principios, pues, de una moral correcta. En este caso, a veces tendemos a clasificar a las personas y esto es lo que genera todo ese tipo de violencia, eso también lo genera, pues, en toda la subjetividad y pues todo lo relacionado con la política, ya que tampoco brindan herramientas para que estos mecanismos o estos eventos caóticos, pues, vayan disminuyendo. En este caso, pues, también existe lo que es la culpabilización de las víctimas, ¿sí? La subjetividad política puede contribuir a culpar a las víctimas de la violencia. Por ejemplo, voy a poner el caso de las madres de los falsos positivos, muchas de ellas aún encuentran o no han dado respuestas a pesar de que hayan pasado muchísimos años. El Estado aún no les han brindado las respuestas que ellas esperan referente a lo que sucedió con sus hijos inocentes, ¿no? Entonces, todo esto va generando una culpa durante la víctima creyendo que es la responsable de los actos que es generado por un país, por el Estado, porque la política no le está brindando las herramientas correctas. De igual manera, pues muchas gracias por la atención prestada. Eh, Espero que tengan un excelente día. Gracias. Okay, gracias.